apoyar esta obra diocesana haciendo tu donativo en www.apostolicus.com. Comunicar el Evangelio es tarea de todos. Contamos contigo. Gracias por tu generosidad. Apostólicos. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook como Apostólicos. Busca, conoce, ama. Bien, continuamos, ya estamos de regreso después de esta pausa aquí en Voces de Esperanza y a continuación vamos a escuchar a Felipe Monroy. Él es periodista, profesor y consultor en comunicación, especialista en comunicación estratégica, comunicación política y en información socio-religiosa. Es también director general de Vida y Comunión Noticias y además asesor en comunicación y prensa para asociaciones y organismos no gubernamentales, defensoras de derechos humanos. También autor de ensayos sobre periodismo, comunicación, religión y política. Adelante Felipe Monroy, bienvenido, te saluda Alberto Velasco. ¿Qué tal, Alberto? Amigos de Apostólicos y por supuesto de este programa tan importante, Voces de Esperanza, pues me da muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes un poco de las muchas informaciones en materia eclesiástica que se han desarrollado en la última semana. Quiero poner acento al menos en 3 acontecimientos, vamos a ir rápido para no agotarlos, pero fíjense que no quiero dejar de compartirles que al inicio de esta semana acá en la Ciudad de México se realizó la conferencia de prensa del próximo segundo Diálogo Nacional por la Paz, este esfuerzo multidisciplinar e interreligioso, liderado por supuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por la Compañía de Jesús en México y por la Conferencia de Superiores de Compañías Religiosas y Religiosos en México, Nación. Todo este esfuerzo que se ha realizado a partir, obviamente y con tristeza, del asesinato de los sacerdotes jesuitas allá en Cerro Carmen, Chihuahua, comenzó todo este esfuerzo de articulación, de propuestas, de empeños, de construcción de paz a ras de suelo, en donde están involucrados todas las organizaciones sociales y civiles, no solamente las iglesias, sino también, por supuesto, las autoridades civiles, municipales, estatales, federales, pero sustancialmente las universidades, las empresas, las estructuras intermedias de la sociedad, los medios de comunicación. Y este encuentro tendrá verificativo allá en Guadalajara, en el ITESO, a finales de este mes. Importantísimo, que obviamente lo estaremos compartiendo, pero en la rueda de prensa que sucedió aquí en la Ciudad de México para anunciar obviamente la realización de este segundo encuentro, participaron obviamente todos estos liderazgos religiosos que están apostándole a que este segundo encuentro sea un encuentro que no esté solamente sustentado en el dolor, sino principalmente en la esperanza, algo que evidentemente el Papa León XIV en su mensaje de la paz ha estado aclarando, no puede haber tampoco un proceso de paz si no reconocemos también las debilidades y las heridas que tenemos, y México, lo tenemos que decir con todas las palabras, tiene una cantidad de heridas complicadas, no solamente por el tema de la violencia, sino por las muchas desigualdades que siguen persistiendo en nuestro país. Y en este encuentro, una de las palabras más importantes que se vertieron las hizo el obispo auxiliar de México y secretario general del Episcopado Mexicano, Héctor Mario Pérez Villarreal. Él sintetizó justamente esta circunstancia tan complicada que existe en el país. Por un lado, por supuesto, la persistencia de la violencia, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la incertidumbre, pero por el otro, esta potente posibilidad de que a ras de suelo las comunidades, las experiencias pastorales y por supuesto también los compromisos casi individuales, ¿no?, gremiales que han sucedido a lo largo y ancho del país, pues dotan de esperanza a la Iglesia mexicana, a la sociedad mexicana, para poder compartir metodologías de construcción de paz. Entonces, obviamente esperemos que este encuentro, este segundo Diálogo Nacional por la Paz, que se va a realizar allí en el ITESO, pues tenga justamente una línea de trabajo en donde
donde se compartan muchas de las experiencias de construcción de paz a ras de suelo, para que pues no perdamos la esperanza, máximo en estas circunstancias tan audaces que tenemos en el país, y obviamente en el contexto latinoamericano geopolítico, después de lo que sucedió el 3 de enero con esta ya declaración abierta de parte de los Estados Unidos, al menos del presidente Donald Trump, de gestionar el orden nacional e internacional a base de la fuerza, ¿no? En función del dominio de las armas y el dominio del poder, digamos así, militar, y el poder de la fuerza. Entonces hay posibilidades de darle una vuelta, y ahí están justamente estos trazos de esperanza. Esto me remite a otro de los acontecimientos importantes que quería compartirles, y tiene que ver con la posibilidad de que el pontífice León XIV pues acuda a México a la brevedad. Todavía no hay ningún tipo de confirmación ni ningún anuncio, todavía está, digámoslo así, cocinándose la posibilidad de que el Papa vuelva a México, venga a México, el Papa León XIV, y esto se deriva de un encuentro que sostuvo ayer mismo en el Vaticano el Papa León XIV con el cardenal arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, quien acudió en una visita singular, que no es nada normal, pero obviamente fue muy oportuna y alegre este encuentro del pontífice con el arzobispo de México, en donde por una parte el arzobispo de México presenta algunas de las cosas que tienen que ver con la administración pastoral, el desarrollo de la iglesia capitalina. Recordemos que pues al final es la sede primada de la nación mexicana, y en este centro eclesiástico pues se encuentra ni más ni menos que el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien obviamente el Santo Padre, ya como obispo en Latinoamérica, obispo en Chiclayo, Robert Francis Prevost, pues estaba completamente dedicado y volcado a las devociones del pueblo peruano, y entre ellas obviamente está la Virgen de Guadalupe. De hecho, no es difícil encontrar videos, ceremonias en la Catedral de Chiclayo, en la Catedral del Inmaculado Corazón de María, allí en Chiclayo, en donde entonces el obispo Prevost pues se encontraba predicando y venerando a la Virgen de Guadalupe. Esto lo tiene, digamos, en el corazón, y por supuesto al cardenal Carlos Aguiar, ayer mismo el Papa León XIV le dice: tengo interés, tengo necesidad de poner mi pontificado a los pies de la Virgen de Guadalupe. Entonces se abre la posibilidad de que el Papa León pueda venir a México en fechas próximas. Ahora, ¿por qué conecto justamente el tema del diálogo nacional por la paz con la posibilidad de que el Papa León XIV venga? Porque al final una de las resistencias que han tenido la propia Iglesia Católica de México sobre la posibilidad de que el propio pontífice acuda a México tiene que ver obviamente con la dificultad logística, pero también con estas circunstancias tan complejas que vive la nación mexicana. Quisiéramos obviamente recibir al pontífice en las condiciones un poco más positivas, en condiciones un poco más benéficas, para que pueda conocer el pontífice pues, los rostros pues más esperanzados, más alegres y más digamos con mayor esperanza en nuestro territorio mexicano. Y sin embargo pues obviamente tenemos que aclarar y tenemos que reconocer que una potencial visita del Papa también tendría que estar en medio de circunstancias sumamente arduas y difíciles. Sin embargo, pues el pontífice parece no tener un empacho de acompañar situaciones arduas, así como lo hiciera el propio Papa Francisco de feliz memoria, que cuando vino a México, pues también decidió venir a diferentes regiones del país para experimentar y para acompañar también los muchos Méxicos que vivimos y de los cuales pues tenemos que ser conscientes, ¿no? El mundo, no solamente el mundo de los jóvenes, del trabajo, de los indígenas, sino también muy específicamente la migración, las madres buscadoras, las víctimas de la violencia, las víctimas también de las desigualdades y las injusticias
a México. El gobierno de México está muy esperanzado en que lo haga próximamente. Esto también tiene un interés político para la propia presidencia de la República, pero para la Iglesia Católica, obviamente, pues la visita de un pastor necesita mostrarle, insisto, los rostros a ras de suelo de los millones de feligreses que tiene esta Iglesia mexicana y que están trabajando constantemente por recobrar la esperanza y recobrar la paz. El último de los acontecimientos que quiero comentarles rápidamente tiene que ver con un hecho que se conecta con lo expresado hace ratito por el padre Germán, que fue una conferencia magistral justamente de Jan Meyer, que ya platicaba el padre Germán, que la hizo en Aguascalientes también la semana pasada. Y esta conferencia es realmente rica en acentos no solamente históricos, como ya lo mencionaba el padre Germán, sino especialmente en la actualización de la historia de la cristiada en la actualidad. Y sucedió allí en Aguascalientes un territorio que en este momento es quizá de los pocos territorios en donde el diálogo entre las instituciones políticas y las eclesiásticas pues se realiza con muchísima transparencia, con muchísima claridad, pero también con una gran cordialidad y un sentido de colaboración, de construcción, coparticipante de los procesos de paz. Y esto sucedió, insisto, en la misma semana en que el obispo de Aguascalientes, Juan Espinosa, se reúne con la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y ambos coinciden y convergen en al menos en una línea de trabajo que creo que nadie pudiera minimizar, que es justamente la construcción de paz a partir del reconocimiento de la dignidad de los seres humanos y obviamente del pueblo mexicano. Allí hay trabajo que se puede realizar de manera conjunta, es la manera participativa de la famosa laicidad participativa, la ciudad positiva, en donde tanto las iglesias como las autoridades civiles convergen en trabajar conjuntamente, cada quien desde su responsabilidad, cada quien desde su independencia, pero trabajan a favor de las comunidades y del beneficio humano. Esto mismo lo señalaba justamente Jan Meyer en esta conferencia, en donde decían que todo este periodo histórico tan difícil que tuvo México justamente se debió a esta mal comprensión entre los intereses del gobierno mexicano y los intereses de la Iglesia Católica de aquel entonces. Jan Meyer, gran experto en esta materia, pues llamaba a ver, ahora que se cumplen 100 años de esta circunstancia tan dolorosa en el país, pues llamaba a la prudencia, llamaba a la comprensión histórica, llamaba a no reivindicar los levantamientos armados. También el padre Germán lo mencionaba, muchos católicos se levantaron sin ton ni son, se levantaron con violencia, se levantaron también en armas. Muchos sacerdotes, en la conferencia menciona al menos en unos casos, 7 o 8 casos de sacerdotes que toman las armas, por supuesto agreden al prójimo, por supuesto no pueden ser considerados ni santos ni mártires, pero también menciona, y ya me mencionó, aquellos miles de católicos que optaron por una resistencia pacífica, que optaron por la creatividad, incluso evangélica, para poder seguir viviendo la experiencia de la fe en medio de circunstancias muy difíciles. Y esto pues subraya justamente todo lo que México necesita para este 2026. Esta audacia, por supuesto, misionera, de llevar la palabra, de vivir el evangelio, pero también esta creatividad evangélica de no limitarnos a los órdenes del poder, como ya lo han hecho los gobiernos del mundo. Están en este momento tensos justamente por ver quién tiene más poder y cómo se negocia en esa famosa diplomacia de la fosa que también denunció el Papa León. Pero el pueblo mexicano, y particularmente la Iglesia mexicana, tiene toda esta misión gigantesca de trabajar no solamente a favor de la paz, sino la recuperación del tejido social, justamente a partir de estas estrategias débiles de la fuerza, ¿no? El diálogo, la participación, la tolerancia, la diplomacia
y, por supuesto, esta audacia misionera de vivir no en el conflicto, sino a favor de la unidad. Y esto creo que es quizá lo que mejor pudiéramos hacer todos los católicos para recibir con mayor esperanza y con mayor alegría al Papa, que, lo mencionó, tiene muchísimas ganas de dedicar, de poner su pontificado, un pontificado que se espera que sea muy largo y muy profundo, y lo quiere poner a los pies de la Virgen de Guadalupe. Esperemos que así sea, y si van confirmándose las situaciones, aquí lo estaremos compartiendo tanto en BESA Noticias como aquí en Voces de Esperanza de Apostólicos. Así es, Felipe, creo que la visita del Papa podría ser un buen momento de esperanza para todos, y sobre todo, pues bien señalas, ¿no?, que las condiciones no son las más propicias para recibir al Santo Padre, más sin embargo existe esa esperanza de que el Papa pueda estar aquí en México. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo, Alberto, saludos a todos. Que tengas excelente día. Nosotros hacemos la pausa y continuamos.